Ha pasado un tiempo, ¿no? Pero sí o sí debía recordarles esta joya de capítulo. Continuamos con Adrian agradeciendo a John por salvarlo y dándose cuenta del cambio de actitud que tuvo con los matones. Pero John, decepcionado, dice que no pudo controlarse, a lo que Adrian responde que a pesar de todo, él se detuvo y lo escuchó. John no lo ve como un cumplido, pero Adrian lo anima y le dice que siempre admiró su fuerte actitud y creyó que era el chico más cool, por lo que estaba orgulloso de ser su amigo, pero con el pasar del tiempo eso cambió. Pero ahora, por lo que hizo nuevamente, pensó que realmente volvió a esos tiempos donde sus victorias realmente se sentían como una, y le dice que es realmente increíble. Luego de eso, Adrian se despide de John porque tiene que volver al trabajo, no sin antes decirle que mientras se queda en New Boston, espera charlar con él para ponerse al día, a lo que John responde alegremente que sí. Pasando otra escena, John regresa a casa y William, encontrándolo todo golpeado, lo regaña, y luego de curarle las heridas, John dice que aunque intentó de todos los medios no lastimar a nadie, no resultó, pero William le dice que siempre hay opciones, que es fuerte por lo que debe mostrarle a los demás su fuerza sin llegar al extremo, pero John no cree que pueda controlarse, a lo que William dice que piense por sí mismo y que la única razón por la que eso sucede es porque está demasiado enojado para poder parar, dejando a John sorprendido ya que se da cuenta que es verdad. Luego de eso, William le dice que le diga la verdad sobre las clases de reajuste, pero John dice que nada pasó porque cree que esas clases realmente lo arreglaron, pero tiembla de solo recordarlo. Y cuando William se da cuenta de eso, lo calma y le dice que puede hablar libremente, haciendo que John revele la verdad de todo. William, sorprendido y enojado al mismo tiempo, termina por abrazarlo y diciéndole a John que no puede creer lo que le hicieron, y le dice que él es dueño de su propia habilidad y que no hay pasado que pueda atarlo, sino ser solo un recordatorio para el John actual de cómo debe ser. John le agradece y terminan su conversación, dejando a William terriblemente enojado con las autoridades por romper a John. Pasando otra escena, vemos a John en su cama pensando en lo que dijo William, admitiendo que tuvo razón y lamentándose por todas las veces que pudo hacer algo, pero su miedo lo paralizó, y recordando al final todas las palabras de apoyo que tuvo, diciendo finalmente que no puede seguir así y que quiere darse otra oportunidad. Al final, luego de 3 semanas, Van llama a John y le dice que tiene que elegir entre regresar a la escuela o repetir el año, ya que no lo puede esperar más, a lo que John, pensándolo por un tiempo, le responde que desea volver. Finaliza el capítulo. Este es uno de los capítulos más largos que me ha tocado resumir, con tantos cambios de escenas y conversaciones profundas. Este capítulo no tendrá peleas épicas ni masacres de Royals, pero ha sido uno de los mejores que he visto en lo que va esta segunda temporada. Aunque también vi algunas quejas de cómo el arco de recuperación de John terminó aquí y que no duró casi nada, pero tienen que entender, chicos, esto aún no ha terminado. John volverá a Wellington y seguirá recuperándose. Y por último, aplaudir a Uru por el buen desarrollo que le dio a John. Definitivamente sabía lo que estaba haciendo y estoy emocionada de ver hacia dónde llegará. Pero ya hablando del capítulo, hay tantas cosas buenas que decir. Primero, pasemos a lo de Adrian. Y es que estuve a punto de escribir un fanfic por la confesión de Adrian hacia John. ¡Que vivan los novios! Ok, no. Pero solo recuerden todos los halagos que le dio. Que era cool, que era fuerte, que estaba orgulloso de él y que es realmente increíble. ¡Guau! Cualquiera se sonrojaría con tales declaraciones. Y aunque el pobre John solo se menospreció, Adrian reconoció su victoria y le enseñó que aunque haya sido algo pequeño, el cambio está llegando. Y no solo eso, sino que esto consolida el inicio de una muy buena amistad. Solo vean cómo se bromean porque Adrian está hecho un desastre, pero aún así quiere trabajar. Definitivamente es el empleado del año, sin duda. Pero esta escena es más de lo que parece, ya que le enseña a John que no está solo y que cada uno lucha a su manera, que puede estar cansado, harto y adolorido, pero él regresará y seguirá trabajando duro no importa lo que suceda. Clara alusión a la decisión de John al regresar a Wellington. Y al final Adrian le invita a tomar una tacita de té mientras se queda en New Boston. Despidiéndose ambos con una sonrisa, esas que nos dan 1000 años de vida, donde se reflejan los sentimientos de Adrian esperando que John pueda seguir adelante. Pasando al punto más trascendental de William con John, que si Adrian se consolidó como el empleado del año, William se recontra ganó el puesto del padre del año. Vemos cómo Uru metió varias referencias en este capítulo. La primera y la que todos vimos fue el "Piensa, John, piensa. ¿Cómo puedes controlarte cuando solo usas tus poderes cuando estás enojado?" Todos lo vimos, todos lo sabemos y todos sentimos lo mismo. Esto lo tomó del meme. Y la segunda es cuando le dijo a John que muestre su fuerza.
Me recordó tanto a Spidey y al tío Ben con su frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero es verdad, ¿cómo no tomar de referencia esa gran conversación? Se muestra tanta sabiduría de William y lo genial que es como siempre. En un solo episodio le mostró a Jon todo lo que estuvo mal y le dio una gran lección moral. Jon no puede seguir permitiendo que lo golpeen hasta que no tenga más remedio que usar sus poderes. William le enseñó a Jon que no puede quedarse intimidado, pero tampoco puede volverse loco. Que el balance funciona mejor que llegar a los extremos y que necesita combinar ambos lados suyos para poder someter a sus oponentes, no con matarlos a golpes, sino con su mera presencia. Ahora, pasando a la confesión, por fin Jon tuvo la confianza para atreverse a decirle a William la verdad, que dándole puntos a favor a William, creó el ambiente perfecto para esto y le pudo decir sobre las clases de rehabilitación, aunque le costó muchísimo. Y pudimos ver una de las escenas más lindas y sentimentales en todo un ordinario. El abrazo de Jon con su padre. Muestra tanto el apoyo y amor de William hacia él, que aunque Jon no lo entiende porque piensa que realmente se merecía todo eso y que fue para arreglarlo, William sabe que no es así y con mucha frustración piensa que no lo arreglaron, lo rompieron. Esto definitivamente afectará el futuro y es probable que William juegue un papel muy importante porque, como vimos, está a punto de quemar todo por lo que le hicieron a Jon. Ahora, pasando al penúltimo panel, de Jon reflexionando nuevamente sobre todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho, al final solo puede pensar en una cosa, y es la decisión firme de volver a intentarlo. Es otro punto más donde el crecimiento de Jon como personaje se evidencia, dejando de lado el monstruo y las cadenas que lo ataban y por fin dormir tranquilo en las noches porque, como vemos en el último panel, luego de 3 semanas por fin se desechó de esas bolsas en los ojos. Y al final, con una videollamada de Van, este capítulo finaliza diciéndole que el regreso se queda de años. Recuerdo cómo Van recibió muchas críticas por su decisión de suspender a Jon, pero en este capítulo con la videollamada se redimió. Fue breve, pero creo que sintió que Jon realmente lo necesitaba y hasta creo que lo hizo a propósito lo de su suspensión. Y al final, la decisión que Jon tomó, aunque pensándolo un momento, fue la mejor, ya que, como dije al principio, decide hacer lo que hizo Adrian. Jon, aunque haya sido traicionado, emboscado, maltratado y atravesado por tantas cosas duras, tomó esta suspensión para sacudirse el polvo, limpiarse y, a pesar de que sabe que todavía le falta, decide regresar y hacer lo mejor que pueda. Expectativas de 234 no va a haber porque me tardé casi un mes en hacer esto. Pero cumplido, señores. Pero pasando al futuro próximo, primero pensemos en lo de Van. ¿No se les hace extraño lo tranquilo y confiado que siempre estuvo cuando escuchó a Jon? No lo sé, pero siento que hay un plan que tiene para él, que aunque se descartó cuando dijo que Bucky será mejor para el papel, con todo esto me puso a pensar que quizás ya estaba premeditado lo de su suspensión, y que era la única forma en que podía intentar ayudar a Jon. Y no me vengan que era por sus notas bajas que tenía que volver, porque todos sabemos que los niveles altos tienen muchos privilegios, y más Jon, que es el top 2 de la escuela. No lo sé, Rick, pero siento que ahora Vaughn sabe que tiene otro chico para ayudarlo a lograr sus objetivos, están relacionados a su proceso de reformar la sociedad. Por último, el destino de William. Realmente no creo y no quiero que pase, pero muchos ya lo dan por muerto. Es cierto que tienen miedo, ya que creen que tendrá el mismo destino que el tío Ben, ya que, como en Spider-Man, es la figura paterna inspiradora del protagonista principal. Pero no pensemos tan mal. Suficiente tiene Jon con una mamá ausente, y eso que ni sabe que le hicieron, como para perder a William también, que aunque no sabemos cómo, está muy bien protegido, ya que estaría en la cárcel hace mucho tiempo. Creo que tenemos a William para rato. Y es más, tengo la teoría de que por el deseo de ayudar a Jon, será él quien llamará a ese tío de cabello blanco, que probablemente sea su cuñado, para poder capacitarlo y enseñarle sobre su habilidad. No se olviden de darle like al video, suscribirse y compartirlo. Hasta una próxima. Bye bye.